Todos los secretos de Skibidi Toilet 73, parte 1. Bueno, si quieres saber todos los secretos, quédate hasta el final del video. Ahora sí, me callo y comencemos con el video. Bueno, ahora sí, les dejo con el video. Bueno, empezamos viendo el cameraman de Destapacaños, que nos está viendo a nosotros, que seguramente somos la camera woman. Entonces ahí se fue a ver al cameraman de camisa rosa seguramente. Entonces ahí podemos ver al Speakerman Dark, al Dark Speakerman y a la Speaker Woman, que la vamos a consolar, pero ella no quiere ser consolada. Así creo que se dice. Pero bueno, ella después nos pega así para que solo ella quiere estar ahí, pero no quiere que la consolemos. Entonces ahí podemos ver que el Destapacaños está a punto de quemar y podemos ver que está ahí quemándose, y también unas partículas que son verdes, que seguramente es de Dafukfum. Entonces ahí viene la TV Woman y nos viene a abrazar para que así no vayamos para ir donde el cameraman de Destapacaños. Pero qué extraño, empezamos aquí. Entonces ahí podemos ver cuando se queda tieso, pero esto se queda así parado y después retrocedemos y volvemos ahí como después. Entonces ahí podemos ver al Destapacaños en el episodio 57, cuando el Titán Speakerman lo aplasta y lo tira al suelo. Entonces ahí podemos ver a la TV Woman que se lo lleva. Entonces ahí se va. Pero bueno, entonces ahí después volvemos y así, y podemos ver la primera vez que aparece la Camera Woman. Entonces ahí lo podemos ver a él, que él nos mira literalmente, y así le hacemos el gesto de like. Entonces ahí podemos ver que hay una explosión. Estos somos seguramente todo el Pop Camera Woman. Todas las veces que fuimos la Pop Camera Woman y vimos al Destapacaños. Entonces aquí lo podemos ver. Y ahí podemos ver a los cameraman infectados y al titán parlante infectado, que seguramente nos estamos escondiendo de él y de todos ellos. Entonces ahí retrocedemos nuevamente y podemos ver al titán cámara y al Destapacaños y al cameraman científico, que ahí lo podemos ver que seguramente lo están mejorando, y ahí lo podemos ver. Ya el cameraman de Destapacaños que tiene sus Destapacaños y una pierna menos, pero después a continuación podemos ver por qué tiene una pierna menos, y es porque estábamos aquí y podemos ver el camera sim que está ahí. Y ahí podemos ver a un lado, allá a lo lejos, que está un large cameraman y el cameraman científico. Y allá otro large cameraman y el cameraman de camisa rosa. Y ahí está el cameraman de Destapacaños, que nos hace el gesto de like. Pero después de repente podemos sentir algo, que viene el Rocket Toilet, que ahí podemos ver que viene hacia nosotros y podemos ver que el cameraman de camisa rosa corre. Entonces ahí se abalanza sobre el cameraman de Destapacaños, que ahí seguramente pierde la pierna. Entonces aquí podemos retroceder todo, pero aquí viene algo extraño, y aquí podemos ver literalmente a la Camera Woman, y ahí podemos ver que pasa el cameraman de camisa rosa, pero en versión humana. Y ahí podemos ver a la Camera Woman, que seguramente es ella, pero en versión humana. Entonces ahí podemos ver otros tres sujetos, que hay uno como científico, que seguramente el cameraman científico, y el otro es otro personaje. Y ahí podemos ver el cameraman de Destapacaños, y ahí Katy nos hace el gesto de like. Entonces ahí el cameraman de Destapacaños, que le vamos a poner el Dave, no quiso hacer el gesto de like, pero ellos estaban probando un experimento en el septiembre 16 de 1985. Entonces ahí de repente el Destapacaño nos hace
esto literalmente nos hace el gesto de like finalmente. Literalmente. Entonces ahí lo podemos ver que nos hace el gesto de like finalmente. Pero bueno, entonces ahí podemos ver que ahí prueban algo, como un experimento que todavía no sabemos, pero es como un rayo láser. Qué extraño. Déjenme sus preguntas, sus teorías, mejor dicho, aquí abajo en los comentarios. Pero les quiero decir esto. Esto es real, chat. Espera, eso no es. Espera, pero los humanos, seguramente los cameraman eran humanos, pero bueno, qué extraño. Entonces ahí podemos ver que unos dos cameraman y ahí seguramente la speaker woman. Entonces ahí podemos ver que guardamos la tablet, que la camera woman estaba viendo los recuerdos. Entonces ahí salimos. Ya podemos ver que somos la pop camera woman. Entonces ahí preparamos nuestras pistolas y ahí podemos ver como una nave de los cameraman. Eso es lo que creo, o era un toilet. Pero bueno, entonces aquí podemos ver que volamos y ahí podemos empezar a disparar. Y ahí podemos empezar a disparar y ahí podemos ver que caemos en el terreno. Y ahí podemos ver al Skibidi Toilet que vimos en el spoiler. Le pegamos una patada y le sacamos los lentes. Y ahí podemos ver que tiene una sierra. Y nosotros le disparamos así como unos clavos, creo. Y se lo enterramos en el ojo. Así no puede ver. Entonces ahí empieza a sangrar mucho. Y tenemos el destapacaños del cameraman Plunger. Entonces ahí le empezamos a pegar y se defiende con su sierra, pero no nos da. Entonces ahí se lo enterramos en toda la cara y ahí literalmente le sacamos el destapacaño. Y ahí podemos ver que tenemos unas granadas y ahí se las tiramos y después nos tiramos hacia atrás y le hacemos el dedo. Entonces ahí explota. Y ahí podemos ver un large cameraman que está ahí tirado, que tiene una sierra enterrada, que seguramente era de ese Skibidi Toilet. Entonces ahí podemos ver que ayudamos a este cameraman, pero tiene un brazo menos. Entonces le damos la otra mano para que así se para. Ya, entonces se para literalmente. Y ahí podemos ver atrás que está el cameraman que vimos antes en la nave. En el avión. Entonces ahí podemos ver que hay explosiones, que son esos Skibidi Toilet voladores que están ahí. Entonces nosotros hacemos una habilidad que los marcamos, literalmente los marcamos y les empezamos a disparar. ¿Seremos la camera woman? Yo creo que sí, sí, somos la camera woman. Entonces ahí le disparamos a todos esos Skibidi Toilet. Y ahí ellos se quedan tiesos finalmente. Pero bueno. Entonces ahí podemos ver que se quedan tiesos y volvemos a ver. Y ahí podemos ver al large cameraman que nos hace el gesto de like. Igual que el otro cameraman. Entonces ahí avanzamos hacia una puerta que hay grande. Pero ahí allá a lo lejos explota algo. Qué extraño, ¿verdad? Pero bueno. Entonces ahí seguimos y ahí podemos ver a estos cameraman que están yendo a esa puerta grande. Entonces alguien les tira algo como un misil y los hace explotar. Que es este híbrido que agarra a este cameraman y lo empieza a apretar. Literalmente. Entonces ahí lo explota. Bueno, entonces ahí podemos ver que tiene como dos misiles. Lanza. Y ahí podemos ver dos Skibidi Toilet escoltándolo, así protegiéndolo a este Skibidi Toilet híbrido que tiene brazos de humano. Qué extraño, ¿verdad? Bueno, esto se parece un poco al del 63, creo. Pero bueno, ve algo que se impresiona, igual que los otros Skibidi Toilet, pero el híbrido se escapa en vez de los otros dos que se quedan ahí. Pero ¿qué estarán viendo? Pero lo que ven es al Skibidi científico. ¿Será que finalmente
un escribe científico se hace amigo nuestro. No, literalmente no. No está escoltando, sino está disparándole a los Skibidi Toilet, que estaban escoltando al Skibidi Toilet híbrido. Y sí, hablando del Skibidi científico, esta es una armadura. Bueno, no es el Skibidi científico que revivió, sino la que ya está controlando este traje es la TV Woman, que no hace el gesto ahí que hace los dedos, ¿ya? Y ahí está, que está controlando esta armadura del Skibidi científico, ya que ese ya está tieso y está en el cielo. Entonces ahí lo podemos ver y le hacemos el gesto de like, pero ahí él nos ve algo que no sabemos qué es, pero lo que está viendo es a esos que son 3 equiditores que están llevando un contenedor, y lo que hace la TV Woman es literalmente nada. Literalmente. Pero algo se aproxima, otro contenedor, pero obviamente la TV Woman a este sí le dispara. Y así ellos, los escritores, botan este contenedor. ¿Podremos ver lo que tiene? Bueno, tristemente no, ya que viene el G-Toilet, que viene aquí, pero este se impresiona mucho, se quedó en shock. Entonces ahí el científico le dispara, pero este se protege. Pero este se quedó en shock. Seguramente está recordando al escribir científico. Pero bueno, ahí podemos ver que se está riendo, que le va a disparar con sus tres misiles, ya, rayo láser, perdón. Entonces este se protege, pero este prepara su rayo láser y se los dispara. Y este literalmente se corre y empieza a disparar de nuevamente, literalmente con sus otros 2 rayos láser, ya que uno se lo destruyó, pero este cae. ¿Será que la TV Woman se quedó tiesa? Yo creo que no, Entonces ahí quedó el G-Toilet y le empieza a disparar más, literalmente. Entonces ahí la Camera Woman alzó el brazo así como que está preocupada por la TV Woman. Pero bueno, entonces ahí podemos ver al G-Toilet que recordó al escribir científico y está en shock todavía. Entonces ahí podemos ver que los Skibidi Toilets se están llevando el contenedor que trae el último experimento del Skibidi científico. Pero la Camera Woman no se va a quedar así y les va a disparar. Entonces ahí les dispara un Skibidi Toilet y le sigue disparando. Pero el G-Toilet quiere dispararle con su rayo láser. Pero de repente viene algo inesperado, pero muy posiblemente esperado, que es el mismísimo, es el titán parlante que le dispara a estos Skibidi Toilet que tienen el contenedor y caen. Esperemos ver qué trae esto. Entonces ahí podemos ver que explota. Pero bueno, entonces ahí el G-Toilet se queda viendo y es nada menos que el mismísimo titán parlante, que ahí entra épicamente, literalmente. Entonces ahí lo empieza a ver y ahí preparando sus cañones para dispararle. Los prepara y empezará esta pelea. No todavía, pero ahí viene el titán cámara, que podemos ver que llega, que seguramente le disparó algunos Skibidi Toilet, que ahí hubieron como unas explosiones. Entonces el G-Toilet se va a escapar, pero viene el titán televisor que le dice que ya no hay escapatoria, o eso es lo que dice más o menos, que ya no hay escapatoria, ya que el G-Toilet siempre se quiere escapar, pero esta vez no. A lo que el G-Toilet contesta, literalmente, no tienes idea de lo que viene. Literalmente, ya que el G-Toilet ya no va a escapar, pero eso es lo que él quería, pero esta vez no se va a escapar. Y ahí preparando su rayo láser, pero el titán televisor le responde
lo que viene para salvarte no lo verás. Así diciéndole que lo que va a venir no va a sobrevivir. Y ahí con una cara enojado. Literalmente. Bueno, entonces ahí podemos ver que ahí se están preparando todos los titanes, hasta el G-Toilet que está preparando su rayo láser para dispararle. Y ahí podemos ver que lo está mirando fijamente. Pero eso lo vamos a ver en la parte 2, ya que este es el episodio 73, pero la parte 1. Todavía nos falta ver la parte 2. Yo creo que la otra parte va a ser bien épica, literalmente. Bueno, espero que te haya gustado el video. Y si es así, suscríbete y dale like al video. Y déjame en los comentarios lo que crees que va a pasar en la próxima parte de este episodio. Bueno, yo me lo imagino así que van a pelear. Pero recuerden que el cameraman tiene la tenaza del Astro Toilet y podría ser que el G-Toilet controle la tenaza y lo agarre. Pero bueno, ahora sí me callo y aquí dejo este video para que así no alargar tanto este video, que creo que es más o menos 17 minutos más o menos. Pero bueno, ahora sí me callo y chao chao.